Pierde un poco de alcohol. Buen provecho, señores y señoras. Que no puedes Si poner. quieren acercarse a tomar un café y les presento a los canallas. Que lo puedes poner como... Ah, porque no necesita Sí, buenas tardes. Todo preparado para servirles café aquí en esta esquina este con Canalla Coffee. Manocito, Sofía Prieto y Luis Gómez que nos presentan Canalla Coffee. Ala y esquina en este corner este. Te lo coloco. Tiro de la oreja. Sácalo por ahí. Sí, hola. Muy buenas tardes a todos, buen provecho. Y vamos a comenzar a ofrecerles el servicio de café y os vamos también a hablar un poquito de lo que vais a tomar. Vais a tomar un café diferente, no vais a tomar un café convencional. Y también nos vamos a presentar un poco lo que es Canalla Coffee y cuáles son nuestros objetivos y cómo trabajamos, cómo trabajamos el café. Y todo lo que vamos a hablar hoy aquí es sobre los cafés de método filtrado, que bueno, aquí tenemos una pequeña exposición de diferentes tipos de cafetera y luego os las explicaremos pues, más o menos. No las vamos a hacer todas, pero que vamos a hacer una de cada tipo y luego entraremos más en detalle. Bueno, pues Canalla Coffee, somos un grupo de 6 baristas de Galicia, cada uno de una punta, que nacemos con un objetivo claro, que es el de promover y divulgar la cultura del café de especialidad. Cabe también decir que en la actualidad somos 6 baristas componentes de Canalla Coffee, de los cuales 5 pues, hemos salido de escuelas de hostelería. Sofía Prieto, por ejemplo, viene desde Elías de Foz, Manu Sisto estudió en Carlos Boroza en Pontevedra, yo estudié en el Villamarín, Morense, y bueno, tenemos también otros componentes como Damián, que hizo un ciclo en Villamarín, otro ciclo aquí en Gama, en Vale, y Diego Campos que hizo también un ciclo aquí en Compostela. Aquí salimos un poquito en unas fotos, si las podéis ver, donde nos sacan muy enteros y muy de cerca porque, como era en diciembre, estamos con la operación del engorde de Navidad, pues así no nos salen los kilitos de más. Ese es un poco un resumen de quiénes somos, quiénes formamos parte de Canalla Coffee. Y divulgar, ¿vale? Divulgar es nuestro objetivo. ¿Y cómo divulgamos? Pues mediante la realización de charlas, de eventos de café, servicios de café, unas pequeñas demostraciones como la que vamos a hacer hoy aquí. Y todo pues siempre de una manera lo más amena posible, lo más divertida posible, intentando que la gente obtenga y absorba todos los datos posibles para que después demande un café de especialidad. Los cafés de especialidad. Bueno, cabe mencionar que los cafés de especialidad no es pues a lo que normalmente el público final está acostumbrado, sino que los cafés de especialidad son cafés en donde tenemos que conocer todos sus procesos, toda la trazabilidad, desde la finca donde se
arriba, desde el propio caficultor, todo el proceso que sufre hasta llegar por ejemplo, aquí a España, y luego conocemos también a nuestros tostadores, conocemos el proceso de tueste, y muy importante, hacemos muchas pruebas y muchos ratios para obtener la extracción perfecta y poder así tener esa taza redonda, perfecta, con un café de especialidad que se diferencia mucho de los cafés comerciales, sobre todo pues, por ejemplo, los aromas, los sabores son mucho más limpios, mucho más complejos. Solemos tener flores, solemos tener cacaos, caramelos, dependiendo un poquito del método de elaboración que utilicemos. ¿Quién denomina cafés de especialidad o quién puntúa los cafés de especialidad? Bueno, hay dos asociaciones principales, es la SCA y la SCA, que son los encargados de puntuar en baremo de puntos estos cafés especiales, y rigen un poco todo el mercado y sobre todo todas las descripciones que acompañan a los cafés de especialidad. En Canalla Coffee tenemos dos licenciados Q-Grade catadores de café arábica, que están certificados por el Coffee Quality Institute de inglés, que es sobre todo pues, es un título donde se realizan unas pruebas muy rigurosas, unos exámenes teóricos y prácticos para sacar los profesionales en catación de cafés. Y tenemos unos dibujos donde podemos ver, empezando por la izquierda, pues una 960, luego sería una cafetera tipo caliza, tenemos una Aeropress, una Chemex, y vamos a ir empezando a hablar de la importancia del agua. Lo importante en un café filtrado es el agua, ¿vale? Un café filtrado, el 98,75% es agua. O sea, la importancia del agua es fundamental. Siempre trabajar con aguas frescas sin sabores ni olores. Los TDS, que son los residuos que contiene el café, lo ideal es que estén en 150 partículas por millón aproximadamente. Los pHs no deberían subir de un 6,5 o 7,5. El residuo sólido debería estar en 10 mililitros por litro, y la dureza total, lo que es el volumen de sales, entre 8 y 15 grados alemanes, y la dureza temporal, que también se mide en grados alemanes, de 4 y 6. Eso es lo que hablaríamos del volumen de carbonato. Dada la importancia del agua, también tenemos que hablar de la importancia de la temperatura del agua. Cuando hablamos de cafés filtrados, es muy importante tener el agua a la temperatura correcta. Y ahora vamos a entrar un poco en cada tipo de cafetera, y en cada tipo de cafetera tenemos una temperatura diferente. Vamos a empezar por el método de percolación. El método de percolación, ves aquí que son una cafetera Chemex, que es la que está haciendo Sofía, 960, que es esta que nos va a enseñar mano, que va a levantar así para enseñarnos a todos, es esta que vemos la taza, y también la calita, que es la que tenemos también, que es un método de infusión parecido. ¿Cómo funcionan estas cafeteras? Estas cafeteras es un método por percolación. Lo que hacemos es tener un filtro ya previamente humedecido, y ahí vamos a colocar una cantidad de café y vamos a verter el agua. Lo que vamos a conseguir es, básicamente, es un filtrado por goteo. Textualmente, porque lo que hacemos es que el agua, lo que se encuentra primero es el café, la primera resistencia que encuentra es el café, y luego tiene el filtro. Automáticamente se filtra y se va haciendo la extracción. Como vemos, el vertido del agua hay que controlarlo mucho. Se suele trabajar de forma circular, vertiendo despacio y haciendo primero una preinfusión de unos 30 segundos aproximadamente, empapando bien lo que tenemos la base del café. Luego de esperar estos 30 segundos, continuamos rellenando el agua hasta conseguir la cantidad que queremos extraer. Siempre trabajando con ratios de café y agua, y luego se explicará un poquito más. Y luego también tenemos otro tipo de método de elaboración, que es el método por infusión. Este seguramente lo conozcamos más de cerca a todos, que es la presa francesa. La presa francesa es un método de infusión, ya que el café está en contacto directo con el agua, como si fuera una infusión de otro tipo. Está en contacto directo con el agua durante aproximadamente unos 3-4 minutos, luego se cierra lo que es el émbolo para poder filtrarlo y servirlo. En cuanto a estas cafeteras, la molienda siempre va a tener a ser más fresa, ya que está en contacto directo con el agua, podemos extraer más el café y está más tiempo también, porque
damos una molienda más gruesa. Luego tenemos las cafeteras de tipo mixto, que combinan el método de percolación y el método de infusión. Y las cafeteras de tipo mixto es la Aeropress, que lo vais a ver ahí mano también para que la veáis. Enseñale ahí la Aeropress, que la veis. Luego también tenemos la Sifón, que la estamos ahí preparando, que la están tocando mucho, ya que de todas las cafeteras, por así decirlo, es la más espectacular, la más visual. En este caso, la cafetera Sifón es una cafetera que funciona por vacío. Lo que vamos a poner en la bombilla de abajo es la cantidad de agua que queremos infusionar, en este caso medio litro. Le vamos a aplicar calor, el agua va, no sé si es así, el agua va a subir con el efecto al calentarla, y arriba, cuando la tenemos arriba, vamos a hacer la infusión del café. Lo que hacemos es mantener el fuego abajo. Cuando retiramos el fuego, se va a hacer el sistema de vacío y va a tirar ya de nuestra infusión colada, que la vamos a tener abajo. El tiempo de infusión de esta cafetera más o menos es de unos 30-40 segundos. Un Aeropress podríamos hablar de 1 minuto y medio, y una Clever rondaríamos entre el 1 minuto y medio, 2 minutos y medio, dependiendo del tipo de café, y unos hasta 3 minutos. Y ahora vamos a jugar un poquito. Si podéis fijar y lo vais a poder ver en la pantalla grande que tenéis allí, cuando se acabe de hacer la infusión de la cafetera Sifón, el efecto que hace es muy visual, es muy atractivo. Ahí vemos cómo está bajando, si lo enfocamos un poquito más de cerca. Y vamos a hablar un poco, ya vimos cómo más o menos se elaboran las cafeteras, este tipo de cafeteras, y vamos a hablar un poco del tiempo de extracción y de la molienda. Cada tipo de cafetera requiere un tipo de molienda diferente. Por ejemplo, en el caso de la V60, la molienda tiende a ser un poquito más fina. Cuando pasamos a la cafetera Chemes, seguimos dentro del método de percolación, tenemos que aumentar un poquito la molienda. En el caso de una empresa francesa, por ejemplo, sería la molienda más gorda de todas. Por esto que hablamos que el método de infusión tiene que estar mucho más tiempo en contacto con el café. En cuanto a los tiempos de extracción, esto es muy variable. Podemos ir, como dije antes, desde una cafetera Sifón que ronda los 30-40 segundos de infusión, más el tiempo que tarda en ser filtrado, hasta, por ejemplo, una prensa francesa que está entre 3 y 4 minutos. Por ejemplo, la cafetera V60 que está haciendo mano, más o menos rondará los 2 minutos y medio, y la Chemes que hizo Sofía también estará entre los 2 minutos y medio y 3 minutos. Dependiendo del tiempo de extracción y de la molienda que tengamos en nuestro café, vamos a conseguir la taza perfecta o no. Por eso es muy importante el sistema que utilizamos siempre los profesionales del café, que es el sistema de prueba. Prueba, error, cata, y así es como sabemos dónde está el punto óptimo, cuál es el tiempo óptimo y sobre todo cuál es la temperatura. Y ahora vamos a hablar de la temperatura y del ratio de café-agua. Cuando hablamos del ratio, la SCAE, que es la asociación que os comentaba antes, recomienda trabajar en un ratio de 60 gramos por litro de café. Entonces, si vamos a hacer medio litro de café, bajamos el ratio a la mitad, que son 30 gramos. Y así, con regla de 3, jugamos para la cantidad de café que queramos utilizar. Y otro punto muy importante es, que ya lo comenté antes, la temperatura del agua. Para hacer un café filtrado, tenemos que siempre tener el agua por encima de 92 grados. En esta temperatura es la temperatura en la que se van a disolver los azúcares y van a extraerse perfectamente los aceites esenciales. También a nosotros nos gusta decir que son métodos muy visuales, que al mismo tiempo permiten el acercarnos a la mesa, acercarnos a los clientes y explicarles datos sobre nuestro café, el café que le estamos sirviendo, el tipo de elaboración que estamos haciendo. Y, por ejemplo, la cafetera Sifón, que antiguamente y en la actualidad se utiliza mucho la prima hermana de esta cafetera, que la conocemos como la cafetera Kona, es una cafetera muy visual. Vamos a lo mismo, tenemos una buena mesa, un buen menú, sacamos una cafetera de Sifón a la mesa, y mientras se va elaborando la infusión del café, podemos explicarle todo el proceso del café, toda la temperatura que estamos utilizando, qué notas vamos a encontrarnos, cómo debemos tratarlo.
Después tiene otra cosa que también destaca mucho, que es el servicio de este café. Tendemos a servir estos cafés en copa, una copa como de vino. ¿Por qué? Porque así podemos apreciar muchísimo más las cualidades organolépticas que tienen estos cafés. Recogen mucho más los aromas y podemos comprobarlo. Por lo que estamos creando ya también una conversación en la mesa. Estamos creando, aparte de esa espectacularidad, ese método de elaboración diferente, se lo estamos sirviendo también en un cristal, en una recipiente diferente, y esto también crea en la propia mesa pues una conversación alrededor del café, alrededor de una buena taza de café y sobre todo alrededor de un buen café. ¿Cómo podemos también aplicarlo en una cafetería? Bueno, hoy en día ya cada vez hay más cafeterías que están empezando a utilizar este tipo de cafés y este tipo de cafeteras, y lo que hacen es utilizan, por ejemplo, métodos que son un poquito más rápidos, que no nos llevan, que no son tan laboriosos, así como una sifón la enfocaríamos a un restaurante, mirando en lo que os van pasando el café. Muchas gracias por esta pequeñita charla y este pequeño tiempo que nos habéis dedicado, después de todo disfrutar de las jornadas que habéis tenido a la mañana y de esta comida que nos acaban de servir. Y os vamos a poner aquí un pequeño vídeo que tenemos de lo que es Canalla Coffee, y nos vamos despidiendo y muchas gracias. Ponle eso en los altavoces. Ahí no. Ah, claro, viene el audio por aquí. El audio se fue por el HDMI. Pues nada, muchas gracias a todos y disfruten del café que les acabamos de preparar. No facedes nada máis por aquí. Non facedes nada máis por aquí. Canalla.